placer para nosotras, como equipo directivo de esta maestría, dar inicio en el día de la fecha a un nuevo seminario, que es el Seminario de Epistemología de las Ciencias Sociales. Conocemos al profesor, dado que hace tiempo estamos trabajando con él. El doctor es doctor en filosofía. Está en este momento, es el director del Instituto de Cultura, Identidad y Comunicación de la UMPA. Es profesor de varios doctorados en nuestra facultad y también en la UMPA. Ha sido, digamos, concurrente a varias universidades del mundo y en esas universidades ha logrado diferentes postdoctorados que le han merecido un enorme prestigio en muchos lugares no solamente de nuestro país, de nuestra región, sino también del exterior. Incluso el profesor está asociado a la UNAM en algunas cátedras. Bueno, como siempre les decimos, el producto, o para que este espacio sea realmente productivo, y sea para ustedes un producto muy valioso, es muy importante que puedan realizar las lecturas que el doctor nos va a ir dejando en el aula virtual. Y aparte de las lecturas que nos va dejando en el aula virtual, que ustedes puedan interrogar con preguntas, con dudas o con opiniones incluso respecto a las cuestiones que se van conversando en este espacio. Estos espacios, si bien es cierto, son complejos de llevar adelante en este momento, por otro lado, ya tenemos algunas destrezas para llevarlos adelante. Y sabemos que, sobre todo en aulas más vale chicas como las nuestras, tenemos una gran posibilidad de interlocución. El tema pasa por apropiarnos de esa posibilidad de interlocución y llevarla adelante. Bueno, profesor, te agradecemos muchísimo tu presencia, que nos acompañes nuevamente en esta oportunidad y adelante. Muchas gracias, Analía. También para mí es un enorme gusto estar en esta maestría que tiene muchísimo prestigio y que, bueno, ya va por una nueva camada de estudiantes. Bueno, para mí siempre es un honor estar en la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, y bueno, estar compartiendo contigo, con Susana y bueno, con la gente de la maestría y con los estudiantes con quienes ahora seguramente me voy a contactar. Y bueno, vamos a hacer una clase de epistemología de las ciencias sociales, digamos, con material. Hay algún material que es clásico, hay algunos autores que siguen estando, pero que son de toda la vida, para seguir, y siempre aparece material nuevo, producciones nuevas, ¿no? Reflexiones nuevas acerca de la epistemología en las ciencias sociales. Así que, bueno, cuando ustedes gusten, comienzo. Bueno, podés comenzar, Aldo, ¿eh? Bueno, El bueno, grupo nutrido. Gracias, Aldo. gracias a ustedes. Buenas tardes, espero que me oigan. Mi nombre es Aldo Enrisi. Si quieren pongo el nombre en... Si quieren pongo el nombre eh, en el chat, por las dudas. Hola, Marcela, Mercedes, yo soy Aldo. Ahí les puse mi nombre. Enrisi, buenas tardes.
Bueno, también les puse mi correo electrónico arriba. Bueno, hay algunos que aparecen, algunos de ustedes aparecen como A, como J, como MS, pero bueno, ya los estoy escuchando, viendo. Romina, Jorgelina, Carolina, buenas tardes. Un gusto conectarnos. Espero que, no sé si se ve bien, ¿me ven bien? ¿Me ven o se ve cualquier lugar? No, me ven, ¿no? Bien. Hola, profe. Sí, se ve bien. Perfecto, perfecto. Bien, Alejandra, ¿cómo estás, Alejandra, del equipo? Perfecto. Romina, Carolina, Jorgelina, perfecto. Ahora vamos a ir comenzando. Hola, Laura. Todavía no tengo acceso al aula, pero cuando tenga acceso al aula voy a ir pegando los materiales de trabajo de esta materia, que es material nuevo, digamos. No, material nuevo, alguno es producido por mí y otros son textos textos de alguna revista científica. Bueno, vamos a comenzar hablando. Desde luego que todo lo que quieran opinar, a mí me sirve porque como que me lo puedo utilizar de guía, ¿no? Todo lo que me vayan contando de lo que hayan visto, y lo pueden escribir. Hola, Noelia. Lo pueden escribir o lo pueden decir de manera oral. Pueden levantar la mano si quieren, o sea, está abierto. ¿Han cursado en algún momento, es mi primera pregunta, alguna materia de filosofía en la maestría? Le pregunto a los participantes. No. ¿No? No. ¿Y ya en sus carreras han hecho epistemologías? Buenas tardes. Yo sí cursé su seminario, profe, en el año 2018. Bien. ¿Y por qué estás de nuevo? Recursando, ya que no habíamos podido elaborar el trabajo, y bueno, me pareció importante como enriquecedor. Perfecto. ¿Estás hablando? ¿Quién está hablando ahí? Laura Díaz. Laura, perfecto. Un gusto volverte a encontrar, Laura. El resto no ha cursado asignatura de epistemología. En otro... sí. Ajá. Perfecto, perfecto. Y Mercedes, vos estás como alumna también en el... Ajá, perfecto, perfecto. Bien, bien. Se escucha bien, ¿no? Perfecto. Bueno, mi primera cuestión, yo voy a ir entrando en el tema, ¿sí? De a poquito. Los primeros temas que voy a abordar son acerca del significado y del origen de la epistemología. La epistemología es una reflexión sobre la ciencia, digamos, si es para dar una definición corta, es reflexionar sobre la ciencia y sobre
todo lo que una ciencia tiene, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuál es la lógica que utiliza? ¿Para qué sirve una ciencia? ¿Qué es una ciencia? ¿Qué diferencia hay entre ciencia y conocimiento vulgar o conocimiento no científico? ¿Cómo se hace la ciencia? ¿Para qué hacemos ciencia? ¿Desde dónde se hace esa reflexión? Generalmente la reflexión epistemológica se hace desde la filosofía, ¿no? Ahora, la epistemología aparece en el siglo XVIII o XIX como epistemología. En el siglo XVIII-XIX en Europa aparece como epistemología. Cobra mucha fuerza a partir del siglo XIX y del siglo XX, sobre todo a partir del siglo XX, y a partir de la mitad del siglo XX cobra mucha fuerza la epistemología de las ciencias sociales. ¿Sí? Pero si cobra fuerza, quiere decir se hace una disciplina interesante recién en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, hasta la primera mitad del siglo XX la epistemología era una reflexión de las ciencias, sobre las ciencias, pero más bien de las ciencias formales y naturales. Pero en la medida en que las ciencias sociales, o sea, las ciencias que estudian las sociedades, sus culturas, los comportamientos humanos, se van desarrollando y van generando nuevos temas, la epistemología comienza a preguntarse por las ciencias sociales, ¿no? Si son subjetivas, si son objetivas, si tienen un método, si no tienen un método, si son igual que las ciencias naturales, si no son iguales que las ciencias naturales. Bien, hay antecedentes sobre la epistemología, desde luego, desde que aparece la filosofía. La filosofía aparece, digamos que desde el punto de vista clásico, aparece en Grecia, ¿no? Aparece en lo que se conoce como cultura clásica, sobre todo griega, a partir del siglo VII, siglo VI, antes de Cristo. La filosofía, ¿sí? En ese momento, la filosofía se denomina filosofía porque es una suerte de amor al conocimiento o amor a la sabiduría o amistad con el sabio. Porque en griego, se hablaba en griego, en la mayoría, digamos, de las sociedades y culturas del siglo VII, siglo VI, antes de Cristo, alrededor del Mediterráneo, el idioma predominante solía ser el griego, digamos, ¿no? Probablemente un idioma bien delimitado y derivado del indoeuropeo, pero digamos como lengua de más utilización, el griego pasó a ser un idioma muy hablado, por eso es que nosotros, a partir del latín y de las lenguas romances, tenemos muchísimas palabras que provienen del griego, entre ellas filosofía. Ahora,
¿Qué quiere decir la palabra filosofía? Amor a la sabiduría. ¿Sí? En ese momento, en los siglos 6 y 7 antes de Cristo, realmente se practicaba el amor a la sabiduría. Es decir, aquellos que pensaban, reflexionaban, discutían sobre qué es la sabiduría, eran los filósofos. ¿Sí? O sea, los filósofos no eran los sabios, sino, o sea, los sophoi sería, ¿no? Desde la palabra filo, que es amor o amistad, y sofía, que es sabiduría o conocimiento, decimos que la filosofía es aquella actividad que reflexiona, pero de modo amoroso, de modo amable, de modo cercano, reflexiona acerca de lo que es la sabiduría. Ahora, las ciencias sociales se pueden remontar a la filosofía griega cuando, digamos, existe una primera intención de explicar la sociedad, que en aquel momento no se llama en sí mismo sociedad, sino que se llama polis. La palabra polis hoy sería lo mismo que sociedad. Sociedad con valores, sociedad con cultura, sociedad organizada, sociedad con organización política. Pero en aquel momento una sociedad era el equivalente a polis. Hoy nosotros le decimos ciudad, ¿sí? Pero, digamos, el integrante de una sociedad era un ciudadano. ¿Sí? En aquel momento, el integrante de una polis, o sea, de una sociedad en sentido griego, era un político. ¿Sí? Sí, político en la Grecia antigua era el ciudadano, aquel que podía hacer tareas políticas como discutir en público, ¿sí? Votar, ejercer ciudadanía como uno de los representantes de esa sociedad. Cuando, digamos, los primeros filósofos importantes, Aristóteles, Platón, Sócrates, reflexionan acerca de la polis, de la sociedad, ¿sí? De su organización social, ya tenemos una primera actividad de epistemología sobre las ciencias sociales. ¿Sí? Tenemos una primera reflexión sobre las ciencias sociales o sobre la política. Digamos que tanto Platón, que escribe la República, como Aristóteles, que escribe la política, son pensadores que reflexionan sobre el conocimiento político, conocimiento social. De modo que, o sea, encontramos antecedentes, ¿sí? Ahora, la palabra epistemología, ¿sí? Se hace famosa mucho después. En aquel momento, episteme era conocimiento, ¿sí? Y sigue siendo hoy conocimiento.
pero es un tipo de conocimiento, el conocimiento reglado por una determinada metodología y un determinado objeto de estudio, ¿sí? Todavía en Grecia, en la época de los filósofos griegos, la filosofía no se dedicaba a los temas sociales como epistemología, sino más bien como política, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no había ciencias sociales, ¿sí? El concepto de ciencias sociales es muy posterior, es moderno, digamos que se hace conocido y referente cuando aparecen las ciencias sociales después del siglo XVII, XVIII, ¿sí? Pero digamos, a mí me parece importante tener en cuenta que el primer antecedente que tiene la epistemología de las ciencias sociales está en el estudio de lo político. En el estudio de las sociedades como unidades socioculturales, ¿sí?, llamadas polis. Si tenemos que hablar de epistemología, a su vez, la epistemología también es una reflexión sobre la ciencia, pero una reflexión sobre la ciencia que aparece en la modernidad, es decir, después del Renacimiento, ¿sí? El Renacimiento son prácticamente 2 siglos, ¿no? El siglo XV y el siglo XVI. Después del Renacimiento, con el siglo XVII, aparecen las primeras reflexiones sobre la ciencia, sobre el método, sobre el conocimiento científico y el conocimiento no científico. Uno de los primeros, digamos, reflexionar sobre este tema, ¿sí?, es René Descartes, ¿no?, con las reglas del método, y con el discurso del método, en donde, bueno, Descartes elabora un método científico y al elaborar el método científico muy matemático, hace su primera reflexión acerca de cómo tiene que ser la ciencia, ¿sí? La ciencia tiene que ser matematizada al nivel o a la altura o con las características de la ciencia astronómica, física, matemática, ¿no? Con ejemplos concretos como Copérnico, Galileo, Newton, ¿sí? Eso era una ciencia en la modernidad. En realidad, actualmente, la ciencia dista bastante de ser una producción cuyo método es matemático, ¿sí? Digamos, en todo caso puede llegar a tener algunos elementos matemáticos, pero, digamos, la ciencia, digamos, hoy tiene características que permiten decir que la pedagogía, el trabajo social, la economía, la política,
la biología, la informática, son ciencias, ¿sí? O sí, tienen las características de ser ciencias, por supuesto, que interdisciplinarias, cuyo elemento fundamental no es tanto el método matemático, ¿sí? Ha dejado de tener un método matemático, es decir, pongamos el ejemplo de la pedagogía, del trabajo social, y nos vamos a dar cuenta que el método matemático es un recurso que en todo caso pueden tener, pero son ciencias más bien de carácter transdisciplinar y por un lado, pero también por otro lado son ciencias de tipo cualitativa, interpretativa, ¿sí? Bueno, en la modernidad, cuando aparece la reflexión sobre las ciencias, cuando aparece la epistemología, no existía este modelo, ¿sí? En todo caso, existía política, existía actividad pedagógica, existía preocupación social, pero no era considerada ciencia. Y en ese momento, todo lo que fuera científico era considerado como un conocimiento superior. Es decir, estoy hablando del siglo XVII en adelante. A partir del siglo XVII en adelante, y por lo menos hasta el siglo XIX, se fijan las bases del conocimiento científico como un conocimiento basado en lo matemático, ¿sí? Todo lo que no fuera científico era un conocimiento más bien superfluo, más bien carente de metodología. Por ejemplo, Maquiavelo, ¿sí?, cuando escribía política, no era considerado un científico, era considerado un pensador político, o en todo caso, un filósofo. Maquiavelo, Rousseau, Montesquieu, eran considerados filósofos. Ahora, no eran considerados científicos, ¿sí? Entonces, todavía las ciencias sociales no habían aparecido ni se las había estimado, ¿sí? ¿Cuándo comienzan a ser estimadas las ciencias sociales? Es decir, ¿cuándo comienzan a ser apreciadas estas ciencias sociales? Las ciencias sociales comienzan a ser apreciadas a partir del siglo XIX. En Europa, a partir de pensadores como Marx, Adam Smith, Augusto Comte, ¿sí?, que comienzan a realizar trabajos que son sobre sociedades, pero a la vez introducen un método de intercambio empírico y un método de procedimiento. El método de intercambio empírico es el trabajo de campo, pero el trabajo de campo aparece recién a fines del siglo XIX. Si yo tuviera que decir cuándo comienza una ciencia social, diría, la ciencia social aparece cuando
aparece el trabajo de campo con las sociedades. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay un desplazamiento del investigador desde los libros hacia su objeto de estudio con el que toma contacto. ¿Sí? Eso sucede en la sociología y en la antropología sobre todo. Y eso lo realizan o lo comienzan a realizar Adam Smith, Comte, Marx y después de una manera mucho más intensa Durkheim en Inglaterra y por supuesto que los primeros antropólogos en el siglo XX, comienzo del siglo XX. Esto quiere decir que las ciencias sociales son demasiado nuevas, ¿no? Las ciencias sociales comienzan a destacarse, las ciencias sociales comienzan a reconocerse cuando se muestran como una actividad con un trabajo empírico. Cuando digo trabajo empírico estoy diciendo se encuentran con la sociedad. No solamente se guían por lo escrito, ¿sí? Lo cual no está mal guiarse por lo escrito. Pero cuando aplican entrevistas, cuando aplican cuestionarios, cuando aplican interpretaciones a partir de visitas, las que hacen los antropólogos, por ejemplo, a las sociedades que ellos creían que eran primitivas, ahí comienza en sentido riguroso la ciencia social, ¿no? Lo que hoy conocemos por ciencia social comienza ahí. Estamos hablando de que entonces la ciencia social comienza en el siglo, prácticamente en el siglo XX. Los primeros que hacen ciencia social, ¿sí? Yo podría decir, son los antropólogos y los sociólogos, que a su vez hacen estudio de campo, ¿sí? Que hacen encuesta, entrevista, hablan con la sociedad, ¿sí? Entrevistan gente, escuchan a la gente, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿sí? Hacen reflexiones sobre lo que escuchan. En ese sentido podemos decir las ciencias sociales comienzan a fines del 19 y comienzos del 20. Es decir, yo podría decir que las ciencias sociales, si bien, digamos, se habla sobre las ciencias sociales a partir de Comte, de Adam Smith o de Marx, hablar de encuentro entre el investigador y la sociedad, recién estamos a fines del siglo XIX haciendo ese tipo de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, en antropología, ¿no? Que es donde se usa el trabajo de campo y la observación participante, por primera vez, eso se hace en 1910, 1920, cuando Malinowski, que es un antropólogo que es inglés, viaja a las islas del Pacífico Occidental, que es una colonia inglesa, y estudia una cultura o una sociedad, ¿no? La sociedad Trobriand, que es una sociedad polinesia, pero convive con esa sociedad, hace trabajo de campo, vive con ellos y toma registro. Eso ya es ciencia social en sentido moderno y contemporáneo, ¿no? Antes, podríamos decir que todavía no existía una fase empírica
de las ciencias sociales. ¿Sí? Y es más, los epistemólogos de las ciencias sociales, o sea, aquellos que piensan sobre las ciencias sociales, aparecen mucho después porque los grandes epistemólogos del siglo XIX y del siglo XX consideran que las ciencias sociales, si no tienen una base matemática, no son ciencia. ¿Sí? Es decir, una ciencia social que se dedique a interpretar, a recoger información a través del diálogo, de la conversación, de la entrevista, no es una ciencia social. No es ciencia. No solamente que no es ciencia social, no es ciencia. ¿Sí? Es en todo caso una suerte de pensamiento sin método o pensamiento sin posibilidad de comprobación. ¿Sí? Entonces, la legitimidad de la ciencia social comienza recién en el siglo XX y la discusión sobre las ciencias sociales ya de un modo inobjetable comienza a mediados del siglo XX. ¿Sí? Por ejemplo, si la ciencia social es subjetiva, qué es la experiencia en las ciencias sociales, si las ciencias sociales son universales como las ciencias naturales, si las ciencias sociales pueden tener un método propio de las ciencias sociales, si las ciencias y no de las ciencias naturales, si las ciencias sociales son muchas o son una sola, si las ciencias sociales pueden ser inter, multi o transdisciplinarias, si las ciencias sociales tienen paradigma o no tienen paradigmas, ¿no? Si las ciencias sociales dependen de la época, dependen de la sociedad que estudian, ¿sí? Si trascienden las sociedades que estudian, como la física, ¿no? Si es una ley física, vale para cualquier lugar del mundo, ¿no? Es decir, pónganle la teoría de la gravedad es válida para cualquier lugar del mundo y del espacio. La teoría de la relatividad, lo mismo. ¿Sí? Bueno, hay teorías sociales que se valen de estos atributos, es decir, que son a la vez universales. ¿Se puede aplicar el marxismo a todas las ciencias o a todas las sociedades? ¿Se puede aplicar la hermenéutica a todas las sociedades? ¿Es lo mismo una sociedad pobre que una sociedad rica? Bueno, todos esos temas y son de la mitad del siglo XX en adelante, ¿no? Hasta el mediados del siglo XX, y no se discutía tanto. Ahora, digamos, la epistemología de las ciencias sociales, y escuchen bien esto, es constante, tan constante que va a la par de las ciencias sociales. No es algo separado, ¿no? Cada vez que se hace ciencias sociales uno reflexiona sobre el carácter epistemológico, ¿no? El objeto, la validez, la calidad, el carácter de verdad, el grado de interpretación, la aplicabilidad, el método. Cada vez que se hace ciencia social, se reflexiona paralelamente, ¿sí? En cambio, cuando se hace ciencia natural, digamos,
Es muy raro que un físico reflexione acerca de lo que es la física. Es muy raro que un matemático reflexione acerca de la matemática, ¿sí? Es decir, el matemático hace matemática, el físico hace física, el biólogo hace biología, ¿sí? Pero el biólogo no se cuestiona tanto como el cientista social si lo que está haciendo es biología o no es biología, ¿sí? En cambio, el cientista social se cuestiona desde la economía hasta el psicoanálisis, ¿sí? Se cuestiona acerca de la ciencia social. Se pregunta si lo que está haciendo es ciencia social, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna cosa que no entienden, ¿no? Porque seguramente lo que he dicho no tiene demasiada cordura o no lo entienden muy bien. Así que les pregunto si quisieran opinar, preguntar. Estoy a disposición. Voy a silenciar el micrófono. Sí, totalmente. Digamos, como primera respuesta, todavía se sigue, y creo que siempre se sigue y se va a seguir discutiendo sobre el estatus científico en las ciencias sociales. Y no porque sea más débil, sino porque es mucho más, cambiante, variable, ¿sí? Imagínense, cuando tenemos que hablar de la relación entre plataformas digitales y capitalismo, ¿no? Bien, un tema reciente, nuevo, ¿sí? Entonces, tan nuevo que ya, como ejemplo, a mí me queda muy claro pensar en esto. Hoy Mercado Libre tiene un capital económico más grande que YPF. ¿Sí? Eso se está publicando, digamos, muy a menudo. Si la empresa más grande que en Argentina es Mercado Libre, ¿sí? Es una empresa que se dedica a mensajes, ¿sí? A llevar y traer, ¿sí? No es una empresa que se dedica a extracción de minerales, como YPF, ¿sí? Y la empresa más grande del mundo es un buscador, es decir, es como un diccionario, es Google, ¿sí? Y las empresas más grandes del mundo son todas redes sociales, Google, Pay, bien, esas empresas, ¿sí? Tienen como objeto la comunicación social. No tienen como objeto la biología, la matemática. Tienen como objeto tener
likes, ¿sí? Tener gente a la que le guste, ¿sí? Que la gente se comunique, se conozca, se haga amiga, se case, ¿sí? Que la gente busque el significado de una nueva palabra en Google, ¿sí? Que la gente baje libros, bueno, o que hacer un regalo de cumpleaños a un amigo que vive en Córdoba, lo hago a través de Mercado Libre, ¿sí? Bien, ese es un tema social, no es un tema natural. No estoy estudiando el átomo, ni el planeta Tierra, ni... Ahora, desde luego, como recurso están las estadísticas, ¿sí? Porque, digamos, pero es un mercado social, una fuente de donde se obtiene información y desde donde se dialoga, pero ya no podemos decir que, no sé, un país con recursos naturales, con aves y con ríos es más poderoso que un país con buenas redes sociales, ¿sí? En primero, una red social es independiente de cualquier país porque tiene un capital por encima. Segundo, ¿sí? Una red social atraviesa cualquier país. Y tercero, ¿de qué me vale tener petróleo, gas, mar, eh, si mi problema no es el petróleo, el gas y el mar, sino la inflación? Y la inflación también es un problema social, ¿sí? Entonces, los problemas sociales son los que actualmente se reconocen como los más importantes, ¿sí? No, digamos, hace 50 años, tal vez un problema importante era llegar a Marte, ¿sí? Hoy, llegar a Marte no es un problema, digamos, ni siquiera una inquietud, ¿sí? Hoy un problema importante es resolver una enfermedad pandémica que en realidad, antes que tener vacuna, ¿sí?, nos exige mantener un cuidado social. Y otra vez el problema social aparece. Nos cuesta mantener cuidado social, ¿sí? Es decir, usar barbijo, acordarnos de ventilar nuestras casas, lavarnos las manos, y eso no son problemas matemáticos, ¿sí? Son problemas sociales. Entonces, constantemente estamos reflexionando sobre problemas sociales y sobre las nuevas actividades que tiene una ciencia social en su totalidad, ¿sí? Es decir, ¿cómo resolver la inflación argentina? Es un problema social, ¿sí? No lo vamos a solucionar desde ciencias, como se suele decir, duras, matemática, biología, ¿sí? En todo caso serán herramientas, ¿no? Pero la inflación es un problema político. Inicialmente es un problema político, ¿sí? Entonces, los problemas sociales hoy pasaron a ser los problemas más importantes de la humanidad, ¿sí? De modo que las ciencias sociales están constantemente abordando problemas sociales, ¿sí?, culturales,
y se pregunta sobre de qué modo mejorar para resolver esos problemas. Ya no se pregunta tanto sobre la legitimidad, ¿sí? Pero se pregunta sobre sí misma porque, digamos, de pronto la epidemiología, que es una ciencia médica y a la vez social, que está, digamos, nutrida de modo interdisciplinar por la matemática, la estadística, la demografía, la geografía, la medicina clínica, la medicina biológica, está constantemente cambiando. Cambió más en 2 años que en 100, ¿sí? Y hay nuevos problemas constantemente, ¿no? El terrorismo a partir del 2001 fue un problema social, ¿sí? A partir del derribamiento de las Torres Gemelas fue un problema social, ¿sí? Las democracias son un problema social, ¿sí? La pobreza es un problema social. O sea, sigo diciendo, los problemas más importantes son problemas sociales. Y se abordan desde un punto de vista social, es decir, tratando de que la calidad de vida mejore, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, la reflexión epistemológica está siempre, ¿sí? No porque ataquen a las ciencias sociales, ya casi, yo no creo que sea muy atacada a la ciencia social, sino porque hay problemas sociales a resolver todos los días, ¿sí? No sé si me doy a entender o por ahí quieren hacer algún comentario en especial. Hola, profe. Hola. Sí, ahora que trajo estos ejemplos tan actuales, me queda mucho más claro para qué sirve, digamos, la epistemología y todo lo complejo que es, ¿no? Los problemas sociales. Por eso siempre está en constante lucha para que se le reconozca esa cientificidad, por la complejidad que tienen estos problemas sociales. Exacto. Pero con estos ejemplos me queda mucho más claro. Gracias. Me gusta mucho esa opinión, ¿no? Porque es verdad, la complejidad que tiene un problema social es muy grande, ¿sí? Y es más, digamos, si alguien considera que lo que estamos haciendo no es una ciencia exacta, no hay problema, ¿sí? Ojalá fuera tan sencillo como una ciencia exacta, ¿sí? Como una ciencia natural. En todo caso, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente? Las ciencias están trabajando en conjunto, ¿no? Es decir, un problema económico puede ser a su vez político y puede ser a su vez biológico. Por ejemplo, el problema ambiental, ¿no? La crisis ambiental. La crisis ambiental puede ser abordada como un problema inicialmente biológico, ¿sí? Puede ser estudiado por un ingeniero bosques, o puede ser estudiado por un biólogo, o puede ser ahora digamos, los que tenemos es un problema, ¿sí? De que no respetamos no respetamos como sociedades, ¿sí? Algo que es tan evidente como el calentamiento global. No lo respetamos. Bueno, es un problema social, ¿sí? Es decir, no podemos solucionar con un teorema, ¿sí?
la falta de respeto o la falta de conciencia sobre el calentamiento global. ¿Sí? No puedo pasar casa por casa y decir, mira este teorema, ¿ves que es exacto? Bueno, si no haces lo que dice este teorema, en 100 años nos quedamos sin planeta. No sirve demasiado. No nos sirve. Aunque el teorema sea útil. El teorema tiene que estar acompañado de una discusión social, de una invitación a la participación. ¿Sí? La concentración de riquezas es un problema económico, inclusive podríamos decir económico-matemático. Ahora, ¿cómo hacemos para que la concentración de riqueza, ¿no? Esto que es muy sabido, que hay 500 personas que en conjunto tienen más riqueza que los 50 países más pobres del mundo, ¿no? 50 personas tienen más riqueza que los 50 países más pobres del mundo, dentro de los cuales casi que, digamos, estamos cerca, ¿no? De ser uno de esos países, ¿no? Es decir, 50 países del mundo, una tercera parte de los países. Bien. Entonces, esos problemas no se pueden solucionar de modo exacto. O, si se pudieran solucionar de modo exacto sería facilísimo. Lamentablemente no se pueden solucionar. Entonces, si reflexionamos constantemente sobre esa sociedad de ciencias, ¿no? Sobre esa interdisciplina que es una ciencia social, ¿no? Una ciencia social necesita saber hacer una entrevista, una ciencia social necesita saber sacar una fotografía, una ciencia social necesita saber filmar, hacer un documental, una ciencia social necesita lógica, una ciencia social necesita conocer de economía, una ciencia social necesita saber estadística, perfecto. ¿Sí? Pero los grandes problemas no son problemas exactos. ¿Sí? Hasta cuesta definir el problema, ¿no? Es decir, si uno dice, bueno, ¿qué es la pobreza? Ya definir qué es la pobreza es un problema. ¿Sí? Científico, pero hasta multicientífico. ¿Sí? Si alguien me puede hacer un cálculo y decir, la pobreza es aquellos que, no sé, no llegan a comer tantas calorías por día. Bueno, perfecto. ¿Sí? ¿Me es útil eso? Y no. ¿Sí? Porque lo que yo quiero es solucionarla a la pobreza. ¿Sí? Entonces, tengo que definir la pobreza para que me sirva esa definición para generar caminos que me permitan solucionar el problema de la pobreza. ¿Qué es el maltrato? ¿Sí? Puedo tener una definición de diccionario de maltrato. ¿Sí? ¿Qué es el abuso? Puedo tener una definición de qué es el abuso. Ahora, ¿cómo solucionamos esa problemática? ¿Sí? ¿Cómo solucionamos el problema de género que hasta los años 60 casi no había estudio de género? ¿Sí? O sea, los problemas de género tienen 60 años, desde el punto de vista científico, ¿no? Los 10.000 años anteriores de la civilización no tuvieron problema de género. Aunque hubo matemática, física, química, no obstante, digamos, nunca nos dimos cuenta que estábamos pisoteando otro género y no nos dábamos cuenta. Entonces, claro que se necesita una reflexión constante sobre el estado de la ciencia social. ¿Sí? Ahora, que alguien me diga, el trabajo social no es una ciencia,
Y no tiene demasiado sentido, digamos, que alguien lo diga. Es como si yo le dijese a un médico, ¿sí? La medicina es una técnica más que una ciencia. Tampoco sirve. ¿Sí? O decirle a un político, la política no es una ciencia, tampoco me sirve, digamos, ¿no? Si le digo a un intendente, usted es intendente de, no sé, Trelew, sí, bueno. ¿Usted sabe que la política no es una ciencia? No, me puede decir, o sí. Y ahora, ¿para qué me sirven? Me va a preguntar semejante definición, ¿no? Y no, le voy a decir yo, porque si no es una ciencia, usted como político no va a resolver nada. Bueno, ahí me va a decir, no, estás equivocado, al contrario. Desde una ciencia rigurosa que solamente, digamos, se mira el ombligo, o sea, una ciencia que únicamente piensa en sí misma como ciencia y no piensa en problemas sociales, y tampoco menos. ¿Sí? Entonces, podemos criticar a un intendente, o podemos criticar a un trabajador social, o a un cientista social, pero, digamos, el problema es que un tema social es mucho más complejo, mucho más complicado que un tema científico que se resuelve en un laboratorio. ¿Sí? Lamentablemente no podemos resolver la pobreza en un laboratorio, ni resolver el abuso en un laboratorio, el acoso en un laboratorio. No podemos. ¿Sí? Yo no puedo sentarme en un laboratorio y decir, bueno, primero vamos a hacer una prueba en una probeta, en un frasquito, a ver si con estos ingredientes solucionamos el acoso. ¿Sí? Ni siquiera podemos solucionar una enfermedad con una experiencia de laboratorio, porque la podemos solucionar temporalmente. Una vacuna, hablando del tema actual, ¿no? Una vacuna nos va a durar 6 meses, después tenemos que volver a poner una vacuna. ¿Sí? Entonces hay dificultades, problemáticas, temas, ¿sí? Que son sociales, pero que debe entenderse que una epistemología tradicional no los puede solucionar. Una epistemología que reflexione sobre las ciencias sociales, pero que sea de carácter riguroso, hipotético, deductivo, pongámosle, ¿sí? No tiene demasiada utilidad. Por eso es que siempre estamos pensando en ciencias sociales, siempre estamos pensando epistemológicamente. ¿Sí? Estamos reflexionando sobre lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Sí? Es como arreglar un auto y preguntarse qué es un auto, ¿no? Bueno, en trabajo social o en psicología o en psicoanálisis estamos trabajando con una sociedad o manteniendo un diálogo, y a la vez nos estamos preguntando por el psicoanálisis. Bueno, en el caso del psicoanálisis, esa condición es una condición muy típica de las ciencias sociales. El preguntarse constantemente. ¿Por qué? Porque hay nuevos temas y los temas a su vez son muy complejos. ¿Sí?
Entonces, al ser tan complejos, abordamos los temas de manera, yo les diría, muy concreta. ¿Sí? Un cientista social no puede abordar el tema del terrorismo y solucionarlo. En todo caso, abordará un tema muy concreto. ¿Sí? O un cientista social, en lugar de decir, bueno, voy a solucionar o voy a intentar hacer una tesis sobre el abuso, ¿sí? O sobre el acoso social, imagínense. En lugar de eso, tengo que decir, voy a tratar de investigar, no solucionar, investigar el acoso social en determinada ciudad, en determinado grupo social, en determinada época. ¿Sí? Y estudio un fenómeno, un evento concreto de acoso en una particularidad histórica y geográfica. Un tema que tienen las ciencias sociales es que a la vez todo acontecimiento social tiene una territorialidad y una historicidad. Esto es muy importante. ¿Sí? No es lo mismo hablar de acoso en Patagonia que hablar de acoso en Brasil que hablar de acoso en Alemania. No es lo mismo. ¿Sí? Ni es lo mismo hablar de acoso en el siglo XXI que en el siglo XIX que en el siglo XV. ¿No? Entonces, las sociedades tienen historia y tienen territorios. ¿Sí? Las sociedades se mueven a través del tiempo y se mueven a través del espacio. ¿Sí? Y van cambiando a través del tiempo, a través del espacio. ¿Sí? Es decir, cada enclave puede hacer una interpretación particular, cada ciudad, cada universidad de un tema social. ¿Sí? La migración es un tema social, sin embargo, no es lo mismo hablar de migración en la Patagonia que hablar de migración en Europa. ¿Por qué? Porque a Europa la mayoría de los migrantes son africanos. Los problemas que tienen, la mayoría son africanos, podríamos decir que hay sirios, pero digamos, la mayoría provienen de África y de Medio Oriente. Bien. No es lo mismo un inmigrante africano en Europa que un inmigrante venezolano en Argentina o paraguayo en Argentina. ¿Sí? Entonces, ya hablar de migración, ni es lo mismo hablar de migración en provincia de Santa Cruz que en provincia de Chubut o en provincia de Tierra del Fuego. ¿Sí? Porque hay, es decir, hay una provincialización, hay una interpretación política de la Constitución y del ejercicio político en cada una de esas provincias que le ponen un punto de vista al migrante. ¿Sí? Entonces, ni siquiera es lo mismo un pueblo originario en Chubut que un pueblo originario en, no sé, Salta. Y estamos hablando del pueblo originario, o sea, ¿qué diferencia hay entre un... ni siquiera
si fuese el mismo pueblo originario, ¿no? Los mapuches en Chubut no son lo mismo que los mapuches en Tierra del Fuego o los mapuches en Santa Cruz. Desde el punto de vista epistemológico, desde la reflexión de las ciencias que estudian la epistemología, la migración, vamos a decir, bueno, ¿de qué modo se estudia? ¿Sí? ¿Y cuáles son los ejes teóricos con los que se estudia las problemáticas de los pueblos originarios en Chubut, en Santa Cruz o en Tierra del Fuego? Aunque parezca increíble, ¿sí?, hay diferencias. ¿Sí? Del mismo modo debe haber diferencias en otras disciplinas sociales, ¿sí?, como el trabajo social. ¿Sí? ¿De qué modo se ejerce el trabajo social en cada provincia? ¿Y de qué modo se ejerce el trabajo social desde instituciones privadas y de instituciones públicas? Por lo tanto, siempre vamos a estar reflexionando sobre la epistemología de las ciencias sociales, ¿sí? Porque si no, todos los problemas serían el mismo, ¿sí? Si la pobreza es lo mismo en Noruega que en Argentina. No, no es lo mismo. ¿Sí? Ni siquiera sabemos cómo se define pobreza en Noruega. Habrá una definición genérica en la Organización Mundial del Trabajo, ¿sí?, o en la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Pero el modo en que se interpreta esa definición no es lo mismo en un país nórdico que en Latinoamérica. Entonces, cada vez que hacemos ciencia social, cada vez que hacemos una actividad, un trabajo en ciencias sociales, estamos primero descubriendo algo nuevo y segundo preguntándonos sobre lo que estamos haciendo. Lo cual no es tan seguro, tan cierto en una ciencia más dura, ¿sí? Aunque debería haber más reflexión epistemológica constante en las ciencias exactas y naturales, o en las ciencias que se creen ciencias, que se consideran ciencias, ¿sí? Por ahí un economista le dice a un político, la economía es una ciencia hecha y derecha, entonces en economía 2 más 2 son 4, y chao. Entonces es mucho más fácil resolver problemas económicos que resolver problemas políticos. ¿Por qué? Porque la política no es una ciencia, la política es charlar y hablar y no resolver nada. Bueno, es típico, digamos, de rivalizar entre gente que tiene una epistemología dura frente a gente que tiene una epistemología que se suele llamar flexible o blanda, ¿sí? A mí me gusta más decirle flexible, cambiante. El tema es que para aplicar una regla, un programa económico se necesitan decisiones políticas, ¿sí? Y para arribar a decisiones políticas se necesitan acuerdos.
Y los acuerdos se manejan por ciencias sociales blandas, ¿sí? Yo no me voy a poner de acuerdo con alguien, ¿sí?, desde el punto de vista matemático, ¿sí? Ponerse de acuerdo con alguien es como un juego de ajedrez. Y aunque el ajedrez está regido por muchas reglas matemáticas, cada partido de ajedrez depende del jugador, depende del día, depende de cómo se inició ese partido, depende de cómo vienen ya los encuentros anteriores, ¿sí? Depende de las ganas que tengo de ganar, depende de las estrategias, ¿sí? Entonces, imagínense, llegar a un acuerdo entre posiciones diferentes no es tan sencillo. Entonces, aplico, ¿sí?, aplico una ley matemática económica, pero tengo que llegar a acuerdos, tengo que llegar a puntos de vista sociales, y esos puntos de vista sociales son mucho más complejos y están regidos por factores que no son meramente incambiables, ¿sí? No son constantes, son muy variables, ¿sí? Dice, hay alguien que me pregunta, ¿se puede considerar que ahora las ciencias exactas piden colaboración en ciencias sociales? Claro, sí, está muy buena la pregunta. Laura, las ciencias exactas dependen de las ciencias sociales, ¿sí? Resuelven muchísimos problemas, ¿sí? Si yo quiero hacer un puente, voy a necesitar un ingeniero, ¿no? Un trabajador social no me puede hacer un puente. Un puente que cruce un río, necesito un ingeniero, ¿sí? Ahora, para decidir el puente y el presupuesto para ese puente, necesito acuerdos. Entonces, el ingeniero pide colaboración, ¿sí?, a los cientistas sociales para que me ayuden a justificar la construcción de un puente, o para que me ayuden a justificar un presupuesto, ¿sí?, o para que me ayuden a bajarle o subirle el precio a un medicamento, ¿sí? Un bioquímico en 2 minutos se entera qué tipo de sangre tengo, por ejemplo, ¿sí? Ahora, para hacer un análisis de sangre necesito un consentimiento, y ese consentimiento es social, ¿sí? Para hacer una investigación bioquímica, un bioquímico, un farmacéutico, necesita el consentimiento de una persona a la que le vamos a extraer sangre. Para hacer una vacuna, necesito hacer una muestra anónima con gente a la que le voy a extraer sangre, pero esa gente tiene que prestar consentimiento de que sus resultados van a ser utilizados para la producción de una vacuna, ¿sí? Y es verdad, ¿no? A mi modo de ver, tanto las ciencias exactas piden colaboración de las sociales, como las sociales piden colaboración de las exactas, ¿sí? Es más, es casi difícil decir dónde termina una ciencia exacta y comienza una ciencia social,
o humanística, ¿sí? A ver, ¿dónde, para darles un ejemplo, dónde la enfermería, supongamos, dónde la enfermería, que es una ciencia médica, deja de ser dependiente de la biología y pasa a ser una ciencia humanística que promociona la salud o hace prevención. ¿Sí? Un enfermero tiene que saber hacer una traqueotomía, pero un enfermero tiene que saber de qué manera hablar con la sociedad para hacer prevención. Un médico también. ¿Sí? Un enfermero tiene que quedarse, saber, y hoy lo estamos sabiendo más que nunca, saber quedarse en una sala de terapia intensiva 12 horas, acompañando a personas que están intubadas. Bien, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Práctica de qué? ¿De ciencia social o de ciencia exacta? Es muy complejo. Es muy complejo saber en ese momento, en ese lugar, hasta dónde está aplicando conocimientos médicos exactos, ¿sí? Como la presión, la oxigenación, pero por otro lado puede estar desde rezando hasta hablándole a un paciente, ¿sí? Para que se calme. Entonces, es muy difícil, pero estamos en ese proceso en donde la reflexión sobre qué es una ciencia ahora, en el siglo XXI, es constante. Y aunque a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo epistemología, a veces creemos, ¿sí?, que estamos lejos de la epistemología. Y sí, estamos lejos de la epistemología que se hacía en el siglo XX, ¿no? Una epistemología que consistía en una lógica del conocimiento científico, ¿no? En aplicar hipótesis, deducciones, modus tollens, contrastaciones, falsaciones, ¿sí? Eso en algún momento, en los años, en la primera mitad sobre todo del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, eso parecía ser la epistemología. ¿No? Sí, ¿qué hago? Inducción, hago deducción, hago abducción, hago comparación, hago descripción. Bueno, eso parecían que eran los únicos temas de la epistemología. Entonces la epistemología quedaba como un tema, como una corriente, o una parte del pensamiento filosófico dedicado a la ciencia, pero con temas muy concretos, ¿sí? ¿Cómo es el razonamiento científico y por qué la ciencia es tan importante para la sociedad? Perfecto. Ese era el tema, ¿sí?
¿Qué es una ciencia? Bueno, esos eran los temas. Ahora los temas son mucho más, les diría que más cercanos. Es decir, a ver, actué, ¿debería haber actuado así? ¿Podría actuar de otra manera? ¿Sí? ¿Qué pasa si llamo, si desde el trabajo social llamo para que me ayude a un médico y un matemático? ¿Me podrán ayudar? ¿En qué me ayuda uno y en qué me ayuda otro? ¿Sí? Bueno, tal vez el matemático me ayude para hacer una probabilidad y tal vez el médico me ayude para probar si una persona fue golpeada. ¿Sí? Pero después vamos a seguir discutiendo, ¿no? Acerca de cuándo hay violencia y cuándo no hay violencia. ¿Sí? Y vamos a tener que llamar a un abogado. Y vamos a tener que llamar a un psicólogo o a un psicoanalista. Y vamos a tener que relacionar opiniones de diferentes científicos para ser integrales, holísticos. Y esa relación de opiniones entre diferentes científicos que hace el cientista social es epistemología pura, ¿sí? Porque tiene que saber hablar con un médico, saber hablar con un psicoanalista, saber hablar con un matemático. No obstante, no es ni matemático, ni médico, ni psicólogo. Pero se tiene que expresar porque tiene que hacer un informe. Y tiene que preguntar qué es un informe. Tampoco es un antropólogo para hacer informes. Sin embargo, lo tiene que hacer. La mayoría de, las ciencias que no viven dentro de un laboratorio tienen estos problemas. ¿Sí? Aún las que viven en un laboratorio, ¿no? Si estoy en un laboratorio haciendo una ciencia exacta y de pronto necesito comprar un reactivo y para comprar ese reactivo necesito hacer un pedido y para ese pedido necesito información, seguramente ya tengo que salir del laboratorio. Y ahí el problema pasa a ser contable o el problema pasa a ser administrativo. Entonces, lo que ha evolucionado y mucho es la epistemología. No digo que sea mejor que antes. Ha evolucionado, ha cambiado y ahora se permite hablar de estos temas. ¿Sí? Entonces, si queremos que que una población se cuide de una pandemia, ¿sí? No vamos a necesitar únicamente médicos. Sí, vamos a necesitar enfermeros, publicistas, periodistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos. ¿Sí? Sí. Alguien me estaba por preguntar algo. Si me fui demasiado rápido, me dicen y me detengo en algún tema, en alguna palabra, en algún concepto. Yo sé que todo no se entiende. Todo lo que uno dice no se entiende y es natural,
porque si no sería una ciencia exacta. Y la epistemología no es una ciencia exacta. ¿Son 2 horas de clase? Les hago una consulta. ¿Son 2 horas de clase? Sí, sí, son 2 horas, Aldo. ¿Me Bien. escuchás? Sí. Dice Marcela, lo relaciono con, porque les quería dejar una tareita, pero dice Marcela, lo relaciono con el tema que investigo. ¿Puede ser, Marcela, que me digas cuál es el tema? Ah, bien. Primero respondo a Carolina, que me pregunta si podría hablar sobre la epistemología blanda. Bien. Bien. Ustedes no sé si saben que las ciencias, así de manera corriente, se las distingue entre ciencias duras y ciencias blandas. ¿Sí? Carolina, ¿hasta ahí? Sí, profe. Sí, estoy escuchando. ¿Sí? Hasta ahí sí me seguís. Sí. Así como hay ciencias duras y ciencias blandas, y las ciencias duras son las que tienen un método muy riguroso, ¿sí? Y las ciencias blandas son aquellas que tienen métodos que cambian, ¿sí? Y métodos transdisciplinarios, es decir, se van amoldando al tema. Por otro lado, la epistemología dura solamente estudia la lógica del conocimiento científico, ¿sí? La epistemología blanda estudia todo lo demás, ¿sí? Y no le interesa tanto la lógica como la pragmática del conocimiento. Es decir, ¿este conocimiento científico soluciona problemas? ¿Sirve o no sirve? ¿Sí? ¿Debería mejorar para prestar servicios o está en estado óptimo? No me interesa tanto, dice un epistemólogo blando o flexible, diría, no me interesa tanto la lógica, porque puede ser muy lógica la ciencia que estoy meditando o reflexionando, sino que me interesa la aplicación. Bien, Marcela, ¿se entiende, Carolina? Y paso a Marcela. Sí, profe, muy claro, gracias. No, gracias a ti. En el caso de Marcela, me dice que ella está estudiando cuidados paliativos en personas que atraviesan enfermedades como el cáncer. La medicina no puede resolver por sí sola. Claro, lo que atraviesa esa persona no la puede, es decir, el cuidado paliativo no es algo que, digamos, se suministre así nomás, necesita de la interdisciplina. Y cuesta que se reconozca la importancia del abordaje social. Exactamente. A veces se plantea como dilema, ¿no? Y ya eso nos trae un problema.
¿no? Que va más allá de lo médico, exactamente. Exactamente. Y que probablemente, digamos, haya muchos temas así. Este es un tema, digamos, de los cuidados paliativos, que sin duda conoces muy bien, Marcela, de los que hay hasta, digamos, hasta películas de cine, digamos, sobre estos temas. Pero es un tema testimonial de cómo, ¿sí? Alguien que padece una enfermedad terminal o grave no puede quedarse únicamente con la opinión médica y hasta ahí. ¿Sí? Tiene que atravesar esos temas porque todos sabemos que, y todos hemos tenido conocimiento siempre de algún caso de enfermos con situaciones terminales o cuidados paliativos para enfermedades degenerativas. Y en donde lo legal, lo ético, tienen que ver. No obstante, la mirada médica es una mirada muy ajustada porque se ajusta a un código, ¿sí? La mirada médica cambia muy poco. Hasta luego, Romina. Bien. Son 18:47. Me gusta mucho el tema, Marcela. Sí, es esa reflexión, digamos, de que que estás haciendo seguramente en una tesis, creo que es una tesis, Marcela, es muy epistemológica, es totalmente epistemológica. Ahora, tiene que ser una epistemología flexible, no puede ser una epistemología rigurosa, ¿sí? Porque la epistemología rigurosa, dura, diría, bueno, la medicina es esto, ¿sí? Y si la persona está enferma de cáncer, tiene que estar dentro del cuadro médico, oncológico, supongamos, ¿no? Lo demás no me interesa, diría un epistemólogo, ¿sí? Un epistemólogo flexible diría, bueno, sí, pero ¿qué quiere decir? Hay una película muy conocida que creo que ganó un Oscar a mejor película extranjera, ¿no? que está relacionada con el suicidio. Yo no me acuerdo bien el nombre, si me ayudan. Película extranjera, película española creo que es. Creo que el director es Amenábar. Y es acerca del buen morir. Sí, Mar Adentro, ¿puede ser? No sé si vieron la película Mar Adentro. Bueno, yo les recomiendo que vean la película Mar Adentro, ¿sí?
mar adentro es una una película que suele decirse que cambió mucho la mirada social hacia la eutanasia, ¿sí? Que es la historia de un señor que se llamaba Ramón San Pedro, que es una historia concreta, ¿no? Que decide que, digamos, tiene una enfermedad, creo que es una enfermedad degenerativa, y como, bueno, Million Dollar Baby, ¿se acuerdan de la chica del millón de dólares? ¿No? Que se desconectan de la vida, ¿no? En sentido literal. Bueno, esa desconexión no es una decisión médica, es una decisión muchísimo más complicada. Bien. Les voy a tema de tesis, perfecto. Perfecto. Y tu idea es continuarlo. Lo ideal es, sí, es mantener el tema. Lo ideal es mantener el tema. Te felicito, Marcela, porque está bien como tema y como proyecto, es decir, mantener el tema y seguir profundizándolo. Para la semana que viene, ¿sí? Le voy a pedir una tarea simple. A ver, una tarea simple, pero que implica investigar. ¿Sí? Cada uno de ustedes, yo voy a colgar material en el aula virtual, pero cada uno, ¿sí? De ustedes debe encontrar dos definiciones de epistemología de las ciencias sociales. Pero que esas epistemologías de las ciencias sociales sean diferentes, ¿sí? Hasta que lo más que puedan, ¿sí? No dos definiciones similares, sino cada uno presentaría dos definiciones diferentes que las pueden sacar de cualquier espacio o libro o revista científica que puedan tener ustedes o que estén en internet. Dos definiciones. ¿Sí? Y decir, a su vez, por cuál de las dos se inclinan. Es decir, cuál de las dos les parece una definición más atinada. ¿Sí? Es decir, con cuál están más a gusto de estas dos definiciones de ciencias sociales. ¿Puede ser? ¿Sí? Para los que están... profe. Bueno. Sí, profe. Perfecto. Entonces, nos reunimos, bien. Nos reunimos el viernes que viene
Es así, ¿no es cierto? Los 4 viernes. Sí, El 11 sería el que viene. sí, así es. Bien. El viernes que viene nos reunimos y vamos a arrancar de lo que hoy dijimos, pero a la vez, ¿sí? Vamos a tomar esas definiciones y las vamos a analizar. ¿Sí? Vamos a ver qué características tienen y a qué tipo de modelo epistemológico lo podemos asignar. Bien. No se olviden de poner la fuente, de dónde sacaron cada una de esas definiciones, de dónde la sacaron. Bien. ¿Sí? Me dice Susana que ya te habilitó el aula, ¿eh? Perfecto, perfecto. Así que si necesitas escribir algo en el aula, también está habilitada. Bien, bien. Voy a ver si entro ya mañana. Me fijo si puedo entrar. Bueno. Perfecto. Esperamos. Así les dejo, ya le empiezo a colgar el material. Bueno, Regio, gracias. ¿Sí? Perfecto. Nos vemos el viernes que viene. Bueno, gracias. Gracias a todos y todas. Chao, gracias. Bueno, chao, profe, hasta la próxima clase. Chao, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.